Hermanas, es una bendición poder estar de nuevo aprendiendo más de la palabra del Señor y hoy vamos ya por la iglesia número 6 de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, una iglesia que dice que era una iglesia pequeña en una ciudad pequeña y es una iglesia de la cual el Señor no tiene ni queja ni regaño. Qué hermoso, hermanas, recibir una carta del Señor y que Él nos diga solo cosas hermosas y que no hay queja, no hay regaño. Esa iglesia de Filadelfia seguramente se sintió tan agradecida con el Señor por esta carta tan hermosa. Y en esta carta a Filadelfia, el Señor se reconoce como el santo, como el verdadero. El santo que no tiene pecado. El Señor odia el pecado, pero ama al pecador. Él es santo, en Él no hay pecado. Y Él quiere que nosotros vivamos como su pueblo, como un pueblo santo, un pueblo que se parezca a Él. Dice, sed santos como yo soy santo. Él dice ser el verdadero. En medio de ese mundo donde estaba la iglesia de Filadelfia, donde habían tantos dioses, Él se nombra como el verdadero, el único, el verdadero, igual en nuestro tiempo. Donde haya tanta doctrina falsa, siempre Él se proclama el verdadero. También dice que Él es el que tiene la llave de David. Esto nos habla de su autoridad. Él es el único que tiene autoridad para darnos salvación. Él dio su vida y abrió la puerta de la salvación. Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él es el único que tiene esa autoridad para abrirnos la puerta de la salvación. Dice que Él abre y que ninguno pueda cerrar, y que si Él cierra, ninguno puede abrir. Recordamos que estudiamos que había un tiempo y que llegará el tiempo en que esa puerta se cerrará, como le pasaron a aquellas vírgenes insensatas que cuando ya llegaron, nos dice Mateo 25:10, que la puerta se cerró. Entonces Él es el único que tiene esa autoridad para abrir la puerta o para cerrar la puerta. Generalmente hablamos de puertas abiertas o puertas cerradas cuando tenemos necesidad de un trabajo, de algún trámite. A veces el Señor nos abre puertas, pero a veces también nos cierra puertas. Pero en este caso vamos a hablar de puertas abiertas, pero para llevar el Evangelio, para llevar el mensaje de salvación. Nos dice en el versículo 8, ahí en Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras. He aquí, ha puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta para que esta iglesia de Filadelfia llevara ese mensaje del amor. Y vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 8, dice, yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta. Aquí más o menos dibujamos una puerta que parezca abierta. La iglesia de Filadelfia tenía una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y le dice, aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Tenía pocas fuerzas. Era una iglesia pequeña, una ciudad pequeña, pero había guardado su palabra, había obedecido y no había negado su nombre. Esta iglesia pequeña con pocas fuerzas nos enseña
que el Señor puede usarnos, aunque seamos débiles, aunque tengamos pocas fuerzas, aunque seamos frágiles, aunque no seamos grandes teólogos. Él puede usarnos, y en medio de la debilidad, Él va a usarnos con poder para llevar su palabra, como lo hizo con la iglesia de Filadelfia. El Señor también lo hizo en una oportunidad con un hombre. Vamos a buscar en Jueces capítulo 6, versículo 14 y 15. Ahí estaba Gedeón, temeroso, escondido, porque el enemigo les estaba robando todo lo que tenían. Y él está ahí en esa situación, y el Señor le llama para libertar ese pueblo. Y el Señor dice que lo miró fijamente y le dijo: con esa misma fuerza que demuestras, ¿vas a salvar a Israel del poder de los madianitas? ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió: mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés, y en la casa de mi padre soy el más pequeño. Él no tenía fuerza, él se sentía pobre, pequeño, pero el Señor le dice: ¿acaso no soy yo quien te está enviando? Entonces el Señor le abrió esa puerta a Filadelfia, a pesar de que era sin fuerza, no tenía esa fuerza. Habían iglesias muy fuertes como la iglesia de Éfeso, que era una iglesia grande, fuerte, pero ellos no. Pero el Señor les abre esa puerta para que con su fuerza ellos lleven el evangelio. ¿Por qué? Porque había sido una iglesia obediente a su palabra, había guardado su palabra. De principio a fin, hay infinidad de veces en la palabra del Señor que nos habla de la importancia de la obediencia a su palabra. Y Filadelfia había sido esa iglesia que había permanecido obediente a su palabra. Por eso Jesús le abre esa puerta para llevar el mensaje. Dice la historia que de estas 7 iglesias fueron destruidas en su mayoría por los maometanos, esta religión de Mahoma, pero la iglesia de Filadelfia permaneció y permaneció firme hasta el año 1392 después de Cristo, y no negó la fe. Eso significa que a pesar de que vivió en tiempos difíciles, en tiempos donde fue atacada por sus enemigos, no negó la fe. En tiempos donde tuvo que levantarse y tener los valores de Cristo en contra de todas esas sectas que habían venido, se mantuvo firme, no negó la fe. En medio de las situaciones difíciles, no negó la fe, permaneció firme. Aún en medio de problemas, nosotros debemos de permanecer firmes, siempre firmes, guardando la palabra del Señor. Y qué lindo, en el versículo 9 nos dice: yo haré, entonces nos habla del premio, de la recompensa por esa obediencia. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Qué lindo, el Señor los levantó, los honró delante de sus enemigos. Ese fue su premio, su recompensa. El enemigo tuvo que reconocer que era una iglesia amada por la obediencia, por la fidelidad, por no negarlo.
se reconoció delante del enemigo que el Señor amaba esta iglesia. También le dice otra recompensa en el versículo 10, dice: por cuanto has obedecido mis mandamientos, de ser perseverante, de ser paciente, yo también te protegeré a la hora de la prueba. Otro premio: te protegeré a la hora de la prueba. Hermana, no dice no tendrás pruebas, dice te protegeré a la hora de la prueba. No sabemos si se estaría refiriendo a la prueba de los últimos tiempos o a la prueba que vino con estos maometanos que destruyeron las otras iglesias, pero dice te protegeré a la hora de la prueba. Te protegeré a la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. El Señor ofrece esa protección en medio de la prueba. Y también le ofrece al que salga vencedor, en el versículo 12, lo convertiré en columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, de mi Dios, y también mi nuevo nombre. El Señor también le está ofreciendo que iba a ser una columna en un edificio. Significa estabilidad, significa sostén, firmeza. Entonces el Señor le está prometiendo a esta iglesia que va a ser como una columna, que va a tener estabilidad en el reino de Dios, que nunca más saldrá de allí y que escribirá su nombre en ella. Qué hermosas promesas para los que se mantienen firmes hasta el fin, por los que obedecemos su palabra, los que no negamos su nombre. El Señor está ofreciendo también hacernos columna, que tengamos esa estabilidad en el reino de Dios. Y en el versículo 11 nos decía: ya pronto vengo. Retén, no sueltes lo que tienes, que nadie te quite tu corona. Tenemos que permanecer hasta el fin. Ellos tenían poca fuerza, pero con esa poca fuerza podían retener lo que tenían, esa palabra del Señor, podían retenerla para servirle al Señor hasta el final y no perder la corona. En una competencia todos desean llegar hasta el fin y recibir ese trofeo, esa medalla. Y aquí el Señor está diciendo: retén lo que tienes, no lo sueltes, y yo te daré la corona. Qué hermoso, hermanas. Esta iglesia de Filadelfia nos está dando esta gran enseñanza de esta puerta que se abre para llevar la palabra de Dios. Y Pablo también nos lo decía, en varias veces lo podemos encontrar, pero yo quiero leerle alguna. En Hechos 14, 27 nos dice: cuando llegaron, reunieron a la iglesia y narraron las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe para que los no judíos o los gentiles entraran por ella. Había abierto la puerta de la fe para que los gentiles o no judíos entraran por ella. Ve, esta puerta es la que el Señor abre para que llevemos el mensaje de salvación. Y Pablo también nos habla de que él tuvo oposición cuando estaba él llevando había sido abierta la puerta,
pero los enemigos se levantaron contra él. En 1 Corintios 16, 19 dice que el Señor les abrió una puerta grande y eficaz, pero muchos enemigos se levantaron. El Señor había abierto una puerta grande y eficaz para llevar la palabra del Señor. Que el Señor nos abra esas puertas grandes y eficaces para que podamos llevar el mensaje de amor del Señor, ese mensaje de la cruz, para llevárselo a muchos, para que sean transformados, para que sean libres, restaurados. Esa gran necesidad de llevar la palabra del Señor. Y sabemos que cuando el Señor nos abre esas puertas, siempre se van a levantar enemigos para que nosotros nos atemoricemos y nos devolvamos. Pero no, el Señor es el que pelea nuestras batallas. Y pidámosle al Señor que nos ayude a ser como esa iglesia de Filadelfia, que es un ejemplo de amor, un ejemplo de obediencia, de fidelidad, de amor por el mundo perdido, que procura alcanzarlos con el mensaje de la cruz. Ese mensaje que transformó nuestras vidas, que nos trajo libertad, que nos abrió las puertas para la salvación, que nos abrió las puertas a una vida eterna. Que a pesar de que no tengamos fuerzas, de que seamos pequeños, de que no seamos grandes siervos de Dios, ni sea una iglesia enorme, pero que vivamos guardando su palabra, vivamos no negando la fe, vivamos viviendo en contra de la corriente de este mundo, y vivamos de verdad para llevar a muchos al Señor. Yo espero que esto nos quede un mensaje en nuestro corazón. Esta iglesia de Filadelfia, iglesia que guardó la palabra, que no negó al Señor, y que por eso se le abrió esa puerta para predicar el Evangelio, y duró firme tantos años, hasta el año 1392 después de Cristo. Señor, ayúdanos a guardar tu palabra, a ser obedientes, Señor, en todo lo que tu palabra nos manda, en todos tus mandamientos, Señor. Señor, que seamos valientes, Señor, que seamos valientes para vivir en tus valores y oponernos a toda corriente, a todo lo que esté en contra de la verdad tuya, Señor. Abre muchas puertas para que nosotras podamos llevar el mensaje de amor tuyo, el mensaje que transforma las vidas, que trae libertad, que trae restauración, que trae paz, esperanza, que podamos llevárselo como lo hizo la iglesia de Filadelfia, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos. Amén.